Muy buenos días. Como bien saben, lo prometido es deuda, y hoy es el día en que, por fin, voy a revelar toda la verdad sobre un asunto que ha generado un sinfín de especulaciones y debates en las últimas semanas. ¿Qué sucedió realmente los días 9, 10 y 11 de enero? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. Hay momentos clave en esta historia que aún no han sido esclarecidos, 2 días en concreto que han quedado en una absoluta incertidumbre, y hoy, en exclusiva, voy a proporcionarte toda la información para que, de una vez por todas, se disipen todas las dudas y quede claro qué ocurrió en esas fechas cruciales. Desde el primer instante en que este caso comenzó a ser mediático, fui completamente transparente con ustedes. Dejé claro que hasta que no contara con la autorización de mis abogados, no iba a hacer ninguna declaración al respecto. No podía arriesgarme a dar información sin el visto bueno legal necesario, y es por eso que, aunque hubiera querido hablar antes, la situación se ha prolongado más de lo esperado. Han sido días de espera, de paciencia, de recopilar cada dato con precisión para poder ofrecerles un relato veraz y detallado. Y ahora, por fin, puedo hablar. Como ya les dije, mi primera publicación tras obtener el permiso legal iba a ser esta, porque considero que es fundamental aclarar lo que ocurrió en esos 3 días. No solo por el interés mediático, sino porque este caso ha generado una oleada de dudas, desinformación y teorías que necesitan ser contrastadas con la realidad. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta que todos se hacen. Los medios de comunicación llevan días hablando de este tema. Han circulado infinidad de versiones, rumores y suposiciones, pero los hechos concretos y documentados son pocos. Lo que sí sabemos con certeza es que el día 11 de enero ella fue ingresada en el hospital materno-infantil. También tenemos claro que el 9 de enero hubo un episodio que la propia Anabel Pantoja definió como una crisis puntual. Sin embargo, entre ambas fechas hay un vacío de información que nadie ha podido rellenar con certeza. Y es ahí donde surgen las incógnitas más inquietantes. Si el día 9 hubo una crisis, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue el desarrollo de los acontecimientos hasta el ingreso hospitalario del día 11? ¿Por qué, si la crisis se produjo el día 9, la hospitalización no ocurrió hasta 2 días después? Sabemos que el día 9 acudió a una clínica privada. Sin embargo, en lugar de quedarse internada bajo observación, regresó a su casa. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Se le indicó que podía hacerlo o fue una elección propia? Y, aún más importante, ¿qué ocurrió durante el 10 de enero? ¿Hubo algún cambio en su estado de salud? ¿Se tomaron medidas que, en retrospectiva, podrían haber evitado el desenlace final? Nosotros, desde nuestra posición, hemos sido rigurosos en la investigación de estos hechos. Como ya revelamos en primicia, el informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, indica con total claridad que la bebé estuvo ingresada en el hospital materno-infantil desde el 11 hasta el 27 de enero. Este dato es irrefutable y está recogido en documentación oficial. Por otro lado, el comunicado emitido por Anabel Pantoja trató de dar su versión de los hechos, pero lo cierto es que su declaración generó más dudas que respuestas. En dicho comunicado, ella reconoció explícitamente que el día 9 tuvo una crisis puntual, un problema de salud que en su momento no consideraron suficientemente grave como para requerir una hospitalización inmediata. Sin embargo, 2 días después, la situación cambió y fue ingresada. Esta cronología de los hechos ha provocado que muchas personas se pregunten si se actuó correctamente o si hubo una negligencia en la toma de decisiones. Porque, aunque Anabel Pantoja confirma que el 9 tuvo un episodio crítico, no hay información clara sobre qué pasó a lo largo del día 9 tras la crisis ni qué sucedió exactamente el día 10. ¿Por qué esperaron hasta el día 11 para acudir al hospital? ¿Hubo un empeoramiento repentino o ya existían síntomas preocupantes desde el día anterior? Estas preguntas han mantenido en vilo a la opinión pública, y hoy, después de un profundo análisis de la información y de haber contrastado datos con diversas fuentes, podemos arrojar luz sobre este asunto y aclarar cada una de estas incógnitas. Así que, presta mucha atención, porque vamos a desgranar todos los detalles de este caso y, finalmente, responderemos a la pregunta que tanto se han estado haciendo: ¿qué ocurrió realmente en esos días? Hoy, por fin, tenemos la respuesta. Los medios de comunicación, al igual que yo, nos planteamos una infinidad de interrogantes, y en muchas ocasiones, nos encontramos sin respuestas claras. En este caso, los días 9, 10 y 11 son cruciales, fundamentales para entender esta situación que ha conmocionado a toda España. Un caso que, sin duda, ha captado la atención de absolutamente todos los medios, y cuando digo todos, me refiero tanto a la prensa política como a la del ámbito del entretenimiento, quienes han estado informando de manera ininterrumpida. En algunos casos, la información proporcionada ha sido imprecisa, en otros, excesiva,
hasta el punto de revelar detalles extremadamente delicados, lo que exige una gran cautela. Por ello, nosotros trataremos este tema con el máximo cuidado, con absoluto respeto hacia Annabelle, hacia David y sobre todo, hacia la pequeña, pues estamos hablando de una bebé, no de una persona adulta, aunque en cualquier circunstancia también se requeriría el mismo nivel de discreción. El historial médico es un asunto privado, pero en esta situación, y siguiendo el consejo del abogado, se debe proceder de esta manera. Hoy voy a exponer lo sucedido los días 9, 10 y 11, pero es curioso cómo, en muchas ocasiones, tenemos las respuestas frente a nosotros y no las percibimos. Ahora lo comprenderán. La explicación ha estado siempre presente, pero hemos pasado por alto detalles fundamentales. ¿Por qué menciono esto? Porque en el comunicado de Annabelle Pantoja, en su declaración pública, ella misma admite que el 9 de enero su hija experimentó una crisis puntual. Este episodio se produjo mientras Annabelle se encontraba en un centro comercial en el sur de Gran Canaria, específicamente en una tienda, mientras que su pareja y padre de la niña, David, permanecía en el coche junto a la pequeña. Fue en ese instante cuando ocurrió la crisis. Tras este episodio, el día 9, deciden trasladar con urgencia a la menor al Hospital Hospiten Roca, ubicado en el sur de Gran Canaria. Y aquí es donde radica un detalle clave que ha pasado desapercibido para muchos. La niña es llevada al centro médico, según lo declarado por la propia Annabelle, y lo que sucede a continuación es algo que, a pesar de estar a la vista de todos, no ha sido correctamente interpretado. Existen tantos datos dispersos y contradictorios que la información se ha vuelto confusa, incluso para los propios medios de comunicación. Lo que voy a contar a continuación es algo que, hasta ahora, nadie ha mencionado, o al menos, no se ha expresado de forma clara. El 9 de enero, cuando la menor es ingresada en el Hospital Hospiten Roca, no recibe el alta médica. Contrario a lo que muchos han afirmado, la información de que fue dada de alta es errónea. La realidad es que la pequeña permaneció hospitalizada, y el día 10, el equipo médico del hospital, tras una evaluación de su estado, determinó que lo mejor era proceder con su traslado a otro centro. Así es como, finalmente, el 11 de enero, la niña es derivada al Hospital Materno Infantil, donde queda internada. Así de sencillo. Es cierto que gran parte de esta información ya ha sido mencionada por la propia Annabelle Pantoja, pues ella reconoció públicamente que su hija sufrió una crisis el día 9. Sin embargo, hay un punto importante, *** no hizo referencia al día 10 ***. ¿Por qué razón? Porque ese día la niña ya estaba hospitalizada y el día 11 fue cuando se llevó a cabo la derivación al Hospital Materno Infantil, donde quedó ingresada en la unidad correspondiente. Es tan simple como eso, pero a la vez tan significativo. No intentemos buscar respuestas donde no existen ni generar más dudas de las necesarias. Lo mejor en estos casos es disponer de información verificada y precisa, sin caer en especulaciones que solo conducen a más confusión. Evidentemente, es importante contar con ciertos datos que nos ayuden a comprender la situación, pero no podemos olvidar que los propios protagonistas ya han dado explicaciones sobre lo ocurrido. En este caso, Annabelle Pantoja ha sido clara en su versión de los hechos. El día 9 de enero su hija sufrió una crisis puntual. A partir de ese momento, ella ya no ha hecho mención a otros detalles, porque la menor quedó ingresada desde ese mismo día. Esta es la parte fundamental que se debe entender, y es aquí donde ha habido una gran confusión debido a la forma en la que se ha manejado la información en distintos medios. Mucha gente ha interpretado erróneamente que la bebé no estuvo ingresada hasta el día 11, pero esto no es cierto. El ingreso se produjo el día 9, primero en un hospital y posteriormente en otro. No hay nada más que analizar en este sentido, los hechos son claros. La razón por la que en el informe del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, se menciona el día 11 es porque dicho documento solo hace referencia al Hospital Materno Infantil, sin mencionar el primer centro médico en el que la menor estuvo internada. Esto ha llevado a que muchas personas piensen que durante esos días la niña no recibió atención médica, cuando la realidad es completamente distinta. Desde el 9 de enero estuvo hospitalizada, bajo supervisión médica, y el 11 de enero fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde continuó su tratamiento. Aquí hay un punto importante que muchos han pasado por alto. Los médicos del Hospital Hospiten Roca también deberán comparecer para declarar sobre lo sucedido. Esto es algo que hasta ahora no se ha comentado lo suficiente, pero es fundamental para esclarecer cualquier posible duda. Su testimonio permitirá dejar constancia de lo que realmente ocurrió en los primeros momentos de la crisis y qué factores llevaron a tomar la decisión de trasladar a la niña a otro hospital 2 días después.
Este punto es crucial porque confirma que no hubo ningún tipo de abandono, negligencia o retraso en la atención médica, sino que todo se realizó conforme a los procedimientos establecidos en situaciones de este tipo. Dicho esto, quiero que me dejen su opinión aquí abajo. En muchas ocasiones, tendemos a complicarnos con teorías innecesarias cuando la realidad es mucho más simple de lo que parece. Nos dejamos llevar por informaciones contradictorias, por titulares sensacionalistas o por análisis poco rigurosos, y eso nos lleva a generar más caos del necesario. Yo mismo voy a sumarme a la conversación, porque creo que es importante que todos entendamos cómo se han desarrollado los acontecimientos y no nos dejemos llevar por especulaciones. Quiero saber qué piensan ustedes, cuál es su perspectiva sobre lo que hemos analizado y si consideran que la información ha sido bien manejada en los medios o si creen que se ha exagerado en algunos aspectos. Mientras tanto, los invito a suscribirse al canal, es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo información con todos ustedes. Además, si este vídeo les ha parecido útil o interesante, no olviden dejar un like, porque eso ayuda a que más personas puedan verlo y nos permite seguir creciendo como comunidad. Quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por su tiempo, por su interés y por ser parte de este espacio de análisis y reflexión. Les envío un abrazo enorme y nos veremos en los próximos vídeos con más información y nuevos temas a debatir.